2018, liderados por Greta Thunberg, esta joven sueca de, bueno, ahora ya tiene 17 años, pero en su momento tenía 15, 16, que empieza a manifestarse en frente del parlamento de su ciudad. Se le empiezan a sumar como muchos jóvenes. Lo que hacía básicamente era faltar los viernes al colegio e ir enfrente del parlamento con su cartelito que decía huelga por el clima. Se empieza a expandir el movimiento y para el 15 de marzo del 2019 se llama a una huelga internacional. Y en Argentina no existía ni un grupo, ni organizaciones, ni ningún movimiento que dijera, bueno, efectivamente vamos el viernes 15 de marzo al gobierno, vamos a reclamarle que ponga cartas en el asunto, que hagan algo al respecto. Y con unos amigos y amigas que nos conocíamos de algún que otro proyecto o solidario o del colegio, nos juntamos y dijimos, bueno, pongámonos a hacer las cosas, hablemos con la gente de estos otros países. Ahí empezamos a formar de parte del movimiento Fridays for Future o Viernes por el Futuro y organizamos en pocos días la movilización del 15 de marzo. Ese evento lo entendemos como el momento fundacional de Jóvenes por el Clima Argentina. Y bueno, el 15 de marzo, para nuestra sorpresa, fueron aproximadamente 5.000 personas al Congreso para pedirle al gobierno nacional que pusiera cartas en el asunto. Empezamos siendo 6 personas reunidas en una casa y ahora tenemos sedes, por decirlo de alguna forma, en la mayoría de las provincias del país. Debemos estar fácil en más de 10 provincias en todo el país. Y bueno, nada, la cantidad de militantes, de activistas, no te la puedo decir concretamente, pero lo que empezamos siendo 6, ya te puedo decir fácilmente que de 100 para arriba somos. Uno de los pilares con los que nacimos, que dijimos, bueno, el ambientalismo tiene que ser de tal o cual manera, fue justamente eso, de no depender de nadie, ni económica ni políticamente. Formamos parte del movimiento Fridays for Future, es decir, cuando se hacen actividades como Fridays for Future, campañas y demás, nosotros tenemos participación. Eso igual de cualquier manera no implica que Fridays for Future Internacional pueda decir Argentina tenés que hacer tal cosa, tal otra. No, somos autónomos como en cualquier país, nada más que las campañas que se hacen globalmente bajo el nombre de Fridays for Future las llevamos adelante también nosotros. Tenemos que tener una incidencia política fuerte, tenemos que hacer presión porque creemos que la política es una herramienta clara para cambiar las cosas, para cambiar las estructuras que vienen armando todo este lío y no lo pueden y no lo están pudiendo arreglar. Entonces entendemos que tenemos que estar en esos espacios de debate, de incidencia política. Lo que sí también tenemos muy claro es que en el momento que nosotros digamos, bueno, estamos con tal o cual partido, directamente, perdón por la mala palabra, pero la cagamos. Va a generar que la gente crea menos en nosotros, va a generar que nada, muchas cosas negativas, en el sentido de que también teniendo en cuenta que en Argentina, sinceramente, ningún partido, excepto tal vez algunos que recién empiezan a tener reivindicaciones fuertes al respecto, ningún partido se puede decir que en términos ambientales han sido honestos o han sido constructivistas, progresistas para avanzar en defensa del medio ambiente. Ningún partido. Sobre todo los más grandes. En Argentina está lo que se llama la grieta. Y te vas para un lado o para el otro de la grieta y ninguno de los dos partidos, ninguno de los dos grupos sociales le interesó alguna vez el ambiente de manera real. Las personas que realmente activan y están en el día a día, yo te diría que van entre los 15 hasta los 23 años, con una mayor densidad entre los 18, 19 y tal vez 20 años. La mayoría estamos en secundario o entrando a la universidad. Y la organización interna, como te dije, hay Jóvenes por el Clima en diferentes provincias, en muchas, y es autónoma. Siempre intentamos que sea lo más democrática, horizontal posible, pero en principio también es una organización muy joven, no es como que se baja línea de se tienen que organizar de tal o cual manera. Sí, siempre, obviamente, basándonos en los pilares de tener respeto con los demás militantes, que nadie pueda tomar decisiones solo, ni nada por el estilo. Por otro lado, sí lo que hay es referencias. Hay gente que, sea por cualidades individuales y el contexto que se dio, como lo pueden ser Bruno Rodríguez o Nicole Becker, que son dos compañeros
que bueno, que se fueron formando como referencias. Y después están las referencias, eso referencias externas, pero también son referencias internas. Y referencias internas están las que por ahí no tienen tanta visibilidad hacia el afuera, pero adentro lideran el área de comunicación de las redes nacionales, entonces sí, están en contacto con las diferentes provincias, pensando el contenido y demás. Y eso en el área de comunicación como en el área de incidencia política y demás. Después de la primera movilización del 15 de marzo, a la que asistieron alrededor de 5.000 personas, nos empezaron a llamar de edificios políticos, presentándonos ciertas iniciativas parlamentarias que tenían, y también nosotros diciéndole, bueno, por acá no, por acá sí. A nivel internacional, más o menos por esa fecha, por abril, o sea, luego de marzo, se empezaron a dar una suerte de seguidilla de declaraciones de emergencia climática y ecológica a nivel mundial. Salían las noticias de Francia ha declarado la emergencia climática y ecológica, España ha declarado la emergencia climática y ecológica, o tanto ciudades o universidades iban declarando la emergencia climática y ecológica. A partir de ahí surge el proyecto de, bueno, Argentina también está en emergencia climática y ecológica, hay que presentar un proyecto al respecto, y es lo que hicimos. No es un proyecto de ley, es un proyecto de declaración, y en julio, si no me equivoco, el 17 de julio del año pasado, se aprobó por la Cámara de Senadores la declaración de emergencia climática y ecológica en todo el territorio nacional. Lo que implica esto básicamente es los senadores, la Cámara de Senadores exhorta al Poder Ejecutivo, es decir, le dice al Poder Ejecutivo que tiene que tomar acciones concretas al respecto con el calentamiento global, el cambio climático y los cambios ambientales. Es más bien simbólico, pero bueno, aporta muchísimo a la causa. La declaración de emergencia no tenía los pasos a seguir concretos, a diferencia en otras ciudades, pero aún así lo que generó, como decía antes, la declaración de emergencia climática y ecológica fue más movilización en la sociedad. Más gente se enteró del tema, más medios de comunicación hablaron del tema, y así fuimos, la siguiente movilización a esa fueron, en vez de personas, 15.000 personas. Estuvieron diciéndole al gobierno, exigiéndole al gobierno que tome medidas. Y después se aprobó un proyecto de ley que impulsamos también, de presupuestos mínimos para el cambio climático. Pero también, hasta que se toman las medidas concretas, falta mucho. Y hace falta muchísimo esfuerzo de la sociedad y también esto, para presionar al gobierno y que tomen las medidas. Porque algo que pasa en Argentina es que tenemos leyes. La ley de bosques existe, la ley de glaciares existe, entre muchas otras. Lo que pasa es que no se cumplen. Más allá de que el gobierno las esté legislado o lo que sea, si la sociedad no está ahí haciendo movilizaciones, exigiéndole al gobierno que haga algo al respecto y demás, el gobierno prefiere antes los negocios o mirar para otro lado que hacer lo que tiene que hacer. Los espacios de educación durante mi generación se expandieron mucho más, todavía más allá de lo que son las instituciones educativas, sino que ahora Instagram o YouTube nos pueden llegar a enseñar todavía más que un profesor. Y en las plataformas esas se habla muchísimo de cambio climático, y es algo con lo que las generaciones anteriores no nacieron, es algo que no tenían acceso. Por otro lado, también es entender que el cambio climático es un problema progresivo que se va acumulando y va afectando cada vez más a las poblaciones del mundo. Y de esta manera es que también somos la primera generación en sufrir efectivamente y de formas catastróficas los efectos del cambio climático. Que somos la generación protagonista de la lucha, la que más va a sufrir los efectos del cambio climático, y que somos también los que tenemos la información. Y que estamos abiertos a hacer algo al respecto, ¿no? Porque también las generaciones anteriores, mis papás, mis familiares, saben sobre el tema y de repente eligen que no les importe nada, decir, bueno, ya fue, mis costumbres son mis costumbres y voy a seguir como si nada. Digo, a mí también me da fiaca tener que separar los residuos o hacer compostaje o tener que fijarme siempre en qué estoy comprando o hacerme vegano o andar en bicicleta. Son un montón de cosas las que se tiene que hacer para ser, entre comillas, un ambientalista perfecto. El tema es que también no hay un rol solo personal ahí, sino que también hay un rol del gobierno.
en estas cosas. También tiene que haber incentivos por parte del Estado para que la gente pueda llevar a cabo estas actitudes individuales. Porque de repente vos vas a otras ciudades del mundo y la gente que separa el residuo tiene un descuento en los impuestos que paga. Acá en la ciudad de Buenos Aires yo separo mis residuos y no sé ni qué pasa después de separar mis residuos. Muchas de las herramientas que tengo ahora para ser activista y para poder impulsar proyectos de ley o iniciativas culturales, lo que sea, muchas de ellas me las dio mi primaria, mi secundaria, a las instituciones educativas a las que asistí, que fueron muy buenas. Pero sí, obviamente hay un problema con el tema de ambiente, es que primero que no se hablaba nada. Yo seguí la orientación de química y biotecnología, son temas que se pueden relacionar muchísimo con lo ambiental, y sinceramente lo tocábamos muy por afuera, muy de costado el tema. Y eso, bueno, ya desde la currícula tiene que estar. Si no lo nombré antes, es súper importante. Tiene que estar en la educación el tema ambiental. Y tiene que estar de una forma dinámica que se pueda entender bien por qué tenemos que hacer algo al respecto y demás. No teníamos tachos para separar la basura. O al menos si tenían en las aulas que habían tachos para separar los residuos, no se respetaban y a nadie le importaba si se respetaba o no. Los dispensers para tomar agua era vasito de plástico a full, tampoco se fomentaba de ninguna manera llevar tu botella. Y la energía tampoco importaba mucho, las aulas podían estar prendidas todo el tiempo, la luz de las aulas podían estar prendidas durante los recreos o cuando la gente se iba y no pasaba mucho. O también teníamos un patio en el colegio, es un espacio bastante bueno para hacer, por ejemplo, para hacer huertas y para enseñar sobre los cultivos y la importancia de alimentarse con comida de estación. Y bueno, son medidas que se podrían adoptar en las escuelas y que me parece que las que tienen los recursos lo deberían hacer, así como buscar ser eficientes energéticamente con también paneles solares o la forma que encuentren de energías renovables. Más esto, alimentación saludable, más separación de residuos, son medidas que las instituciones educativas podrían tomar y que después de hacerlo todos los días en el colegio, lo extrapolás a tu casa también. En principio es proteger la biodiversidad. Tal vez en países europeos donde ya están súper desarrollados y no tienen mucha biodiversidad, bueno, lo que tienen que hacer es transicionar a energías renovables, dejar de contaminar tanto ya que son ricos e irse hacia las renovables, como también en Estados Unidos o China, que producen muchísimos gases de efecto invernadero y tienen el dinero para hacer esa transición. Solamente falta la voluntad política. Entonces en Argentina es importante la transición energética, pero representamos menos del 1% a nivel global de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero sí tenemos muchos bosques o tenemos humedales. El 25% de Argentina, del territorio de Argentina, son humedales. Y por ejemplo, están quemando a full en el delta del Paraná. Por la extensión de ganadera se están quemando los humedales. Lo mismo pasa con un montón de otros ecosistemas, también con los bosques, que según informes de Greenpeace durante este año, encima en cuarentena, se deforestó todavía más que el año pasado. Y lo que tenemos que hacer como país, que tiene grandes extensiones de ecosistemas con alta biodiversidad, es conservarlos, mínimo conservarlos. Después vemos si los ampliamos o qué podemos hacer para hacer una mejor gestión, pero los tenemos que conservar, no se puede forestar más. Por otro lado también, como decía, la transición a energías renovables, que es súper importante, y el tema de los residuos también. En Argentina tenemos aproximadamente 5.000 basurales a cielo abierto que afectan un montón tanto a la contaminación del agua como a la gente que vive en los sectores aledaños a esos basurales a cielo abierto y sufren muchas consecuencias por la contaminación del aire y bueno, también con lo del agua. Así que bueno, esos serían 3 ejes bastante importantes para trabajar. También la calidad del aire como contaminación. Se estima que mueren alrededor de... Y es algo que se habla muy poco de la calidad de aire, que es un problema diferente al del calentamiento global. Y lo que pasa con esto es que se estima más o menos que mueren alrededor de 15.000 personas al año en Argentina a causa de la mala calidad de aire que tenemos. Que es lo mismo que si sumás todas las enfermedades venéreas, de las enfermedades infecciosas sumadas, te dan lo mismo que la cantidad de gente que muere por la mala calidad de aire.
Y es algo que ni se tiene en cuenta porque ni siquiera medimos cuál es la calidad de aire en nuestro país. Hay una analogía que me gusta mucho. Uno cuando pone una rana en agua caliente directo, la tirás a agua hirviendo, la rana se da cuenta que el agua está hirviendo y salta. Pero cuando uno pone una rana en agua fría y de a poco va calentando ese agua, cambiando la temperatura de frío a caliente, la rana se queda ahí hasta morirse. Y eso es medio lo que podemos ver que pasa con el coronavirus. El coronavirus surge y en unos pocos meses ya está atacando a todo el mundo de manera evidente, enfermándolos, y entramos en emergencia global. Y estamos acostumbrados, tanto como personas como sistemas más grandes, sistemas nacionales, provinciales, a accionar a amenazas concretas y momentáneas, que podemos percibir y que vienen en el momento. Entonces, eso es lo que se hizo con el coronavirus. Tenemos una amenaza que está ahí, la podemos ver, la gente se enferma por eso y haces una correlación directa. En cambio, el cambio climático no tiene ni una cara, no se está enfermando alguien por cambio climático, no tiene tampoco algo en un tiempo específico, sino que es que se va produciendo a lo largo del tiempo y se vuelve como que tiene todos los factores para ser un problema que no nos importa. Entonces yo creo que son ciertos factores que tienen que ver con nuestra psicología, de cómo accionamos, que tienen que ver con eso. Que tal vez lo que hablábamos antes, tenemos los datos, pero no solamente los datos sirven para movilizar a una población o a un gobierno, sino que necesitamos un arrastre emocional o un arrastre de presión de la ciudadanía.